Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats, aquí estamos muy bien acompañados en Clave Barcelona con nuestro amigo periodista del Fútbol Club Barcelona de relevo, Albert Blaya. Bienvenido a este canal, que yo no sé cómo lo hemos hecho para que no te pasaras antes. ¿Qué tal? Habíamos encantado de estar por aquí. Yo creo que merecía la pena, ¿no? Estrenarse en esta ocasión con una eliminatoria preciosa de Copa del Rey en este momento de la temporada, donde los dos equipos están a un gran nivel. Un placer que me habéis invitado. Alex, yo no sé si es el mejor momento precisamente para que se pasara Albert, ¿no? Porque este Barça viene muy fuerte, viene un poco ahí todavía con la embestida de aquel partido de Sorloz y que no ha vuelto a perder desde entonces. Sí, parece que fuimos como su despertar, ¿no? Es cierto que el Barça es un equipo que creo que, más allá de última derrota puntual contra nosotros, creo que es un equipo que por cómo juega al fútbol, y ahora entraremos, y por cómo lo entiende y cómo propone, es un equipo que muy de rachas, y ahora está en una racha buena, de una dinámica positiva tanto de resultados como de fútbol. Y encantado de estar aquí grabando este vídeo porque es una eliminatoria que enfrenta a dos equipos quizá con un previsible estilo opuesto, ¿no? en una eliminatoria, y muchas ganas de desgranar cómo puede ser. Yo, Albert, quiero entrar un poquito ya ahí en materia con el Fútbol Club Barcelona. Te quería preguntar precisamente eso, ¿no? No habéis vuelto a perder, solo habéis tenido dos pinchacitos ahí, el empate a dos contra Atalanta y el empate en Getafe. ¿Qué ha cambiado en el Fútbol Club Barcelona desde ese Barça que parecía que se caía en diciembre, finales de noviembre, mes de diciembre, final del año 2024, al actual que parece que va como un tiro? Que andáis ahí con el Excel por ahí que os veo. Eso era del Atleti, ¿eh? Era del Atleti, Eso Alberto. es, sí, ha sido un plagio un poco. Yo creo que siempre ha habido en el Barça como dos versiones, digamos, distintas. Es decir, cuando en Liga el Barça empezó a perder puntos, empezó a dejar de ganar partidos en ese tramo, yo creo que ahí el Barça infrapuntuó mucho en escenarios donde, me acuerdo, por ejemplo, el día del Celta o del Betis, que el Eso es. Barça iba ganando incluso en el métodos de descuento, y por una mala gestión, por no saber competirse, perdió puntos, pero en los días grandes, ¿no? En Champions ante el Dortmund, jugando ahí, clasificándose como segundo, y también luego lo vimos en la Supercopa, rindió más nivel. Yo creo que el Barça en los partidos grandes, se ha visto esta temporada, incluso el día del Atlético de Madrid, creo que el Barça hizo un buen partido, Sí. pero ha habido un Barça quizás en que le ha costado más. Lo hemos visto, los puntos que se ha dejado. De hecho, ante Las Palmas el pasado sábado, yo creo que no tampoco tuvo una actuación brillante, ni mucho menos. No. Pero para mí lo que ha cambiado, sobre todo, que me habéis preguntado, es un poco que el Barça ahora tiene mucha más profundidad de plantilla. Yo creo que ahora puede sumar a muchos más futbolistas. De hecho, Mm. en el otro partido, a jugadores como Araujo, como Gavi, yo creo que todos los tenemos como importantes en el equipo, no disputaron ni un minuto en el partido ante Las Palmas. Dani Olmo salió tras el descanso, Ferran, que está en un gran momento también como revulsivo, y esa variedad de opciones que quizás en octubre, noviembre, diciembre no tenía Hansi Flick, está permitiendo que el equipo esté con más confianza y tenga más opciones al final de poder cambiar el signo de los partidos. Solo hay que ver la fichita de arriba, ¿no? Lo de bajas destacadas, que solo está Ter Stegen. En el partido en diciembre pues no estuvo Lamine Yamal, que por cierto, no sé cómo está el tema. Esto lo estamos grabando lunes por la tarde y se habla por ahí, Albert. Yo no sé qué se dice desde Barcelona, que el golpecito en el tobillo y tal, ojo, cuidado. Pero no sé si al final va a ser algo relevante. Yo creo que va a estar. Yo creo Sí, que es muy ¿no? difícil que no esté, pero veremos, porque al final ya ha tenido problemas en el tobillo, y si hay algún riesgo, yo creo que tampoco es momento de forzarse en un partido de vuelta, y que al final el Barça está vivo en las tres competiciones, que es lo más importante. Yo sé, Alex, que bueno, Lamine Mm. Yamal, pues oye, no sería mala noticia que, bueno, un golpecito en el tobillo y que esté el próximo día disponible. No queremos nada malo para el bueno de Lamine. Pero si tuvieras que decir algún otro jugador que digas, este me da miedo, yo creo que elegirías a Pedri. Seguro, y más con el partido que tenemos reciente, ¿no? Que estuvimos ahí en las gradas de Montjuïc y nos impresionó en directo. Quizás Tremendo. yo, por lo menos, el jugador rival que más me ha impresionado esta temporada contra la Leti ha sido Pedri. Claro, me gustaría preguntar a Albert qué piensa, ¿no? Del partido, del recuerdo que tenemos del partido en Montjuïc. ¿Cuál es la mejor manera de parar a este Pedri, ¿no? Porque recordamos que a De Paul le volvió loco, hablando en plata, como que picaba en el anzuelo siempre, ¿no? Cuando Pedri Sí. dividía con la conducción, saltaba por él; cuando Pedri se movía sin balón, también le seguía, y quizás, ¿no? A este Pedri es mejor defenderle temporizando, guardando la zona. ¿Cómo ves tú ese duelo tras lo que mostró en el partido de Liga? Bueno, de hecho, él mismo reconoció que ha sido su mejor partido esta temporada, a pesar de la derrota. Yo creo que fue así, de hecho.
Al final yo creo que Pedri, ante este tipo de planteamientos, ante el 4-4-2 que suele plantear Simeone, es un partido más cómodo para él, ¿no? Porque el Atlético de Madrid no va a hacer presiones agresivas, va a meter ese bloque bajo, sobre todo tratando de que no le coja la espalda, basculando mucho, llegando siempre con las ayudas de los volantes y los laterales para cerrar bien fuera. Y ahí Pedri estaba muy cómodo, porque al final él tenía la opción de poder recibir más abajo, y con esa conducción yo creo que puso bastante en duda el centro del campo del Atlético. Sí. Y luego también desde el cambio de orientación, ahí sobre todo teniendo en cuenta que va a estar, si está Lamine Yamal, eso va a coger un poco más de peligro, porque en aquel partido estaba Rafinha, pero es difícil, ¿no? Porque es un futbolista que puede hacerle daño al Atlético de Madrid desde distintas posiciones. Al final yo creo que la gran virtud que tiene el Canario es a pesar de estar presionado, no sentirse como tal, y eso ya sabemos que ante este tipo de rivales que tienen jugadores pegajosos como el Atlético de Madrid, que le pueden disputar, diríamos, en los duelos individuales, eso es una virtud muy importante. Y yo creo que efectivamente para mí Pedri, si está a ese nivel, es el jugador que más le puede complicar las cosas, juntamente con otros nombres, ¿no? Que, como el de Dani Olmo o el del propio Lamine, que creo que son esos dos nombres que tampoco estuvieron, de hecho, ¿no? Tampoco Olmo fue titular en aquel partido. Mencionabas a Dani Olmo y yo precisamente quería lanzar un poquito para arriba aquí nuestra pizarra, que mira qué chulo cómo sale el Metropolitano al ver el Alcorés Metropolitano, nuestro nuevo patrocinador, que, bueno, la sección de la pizarra va con ellos, y yo tengo aquí planteado, dispuesto a los posibles 22 protagonistas, los del Barça, ahora nos los coloreas o nos los personalizas tú. Los del Atleti, con las dudas de Renildo Galán, de Llorente, Nahuel Molina. Barrios, podría haber algún tipo de duda también con Llorente. Yo creo que el Lenglet va a jugar y creo que Jiménez también. Pero yo tengo dudas, sobre todo en el lado blaugrana, con qué sistema crees que va a salir. Porque el otro día Dani Olmo estuvo muy bien, de hecho desatasca el partido, marca el gol. Podría ser un Barça más en 4-2-3-1, podría ser un Barça más en 4-3-3. ¿Cómo crees que va a plantear Hansi Flick la batalla en la medular? Pues yo creo que ahí está el tema. Para mí hay una duda principal, que si juega Frenkie de Jong o no lo hace, porque yo creo que Marc Casados es un futbolista que necesita que el otro interior, en este caso seguro que va a ser Pedri, esté mucho más cerca de él, ¿no? Es un centrocampista que yo creo que tiene más problemas para poder jugar bajo presión. De hecho, en el partido de Liga que fue titular, costó una ocasión, la más clara que tuvo el Atlético de Madrid, una pérdida ahí en salida de balón, más allá del error que luego cometió. Pero creo que ahí va a estar un poco. Es decir, yo creo que si está Frenkie de Jong, el Barça va a poder tener más opciones con balón, pero su presión probablemente sea un pelín menos intensa. Yo creo que la otra duda para mí está sobre todo en, yo creo que van a jugar tanto Cubarsí como Íñigo. Veremos si Araujo, que descansó, no jugó ni un minuto, no jugó ante el Rayo, tampoco jugó el siguiente partido, pueda ser desde el inicio para controlar las amenazas en transición del Atlético de Madrid, aunque me espero la pareja titular. Y luego está la opción del 9, ¿no? De ver si Lewandowski, que no viene estando demasiado bien, cede su posición a un Ferran que, por lo que se dice aquí en la prensa, este partido o el de la Real Sociedad lo va a jugar de inicio. Veremos cuál de los dos. A mí quizás me encaja más el del Atlético de Madrid por el tipo de partido, pero vamos a ver qué es lo que hace Flick, porque tiene que rotar también al polaco, que evidentemente es veterano y necesita descansar. Y en la media punta, si me permites, ¿a quién te esperas? Porque yo, por ejemplo, le tengo mucho miedo a Dani Olmo, ¿no? Porque al final presupongo lo que va a plantear Simeone, ¿no? Que es un bloque bajo con distancias cortas, y en ese caos que generan recibir entre muchas piernas, Dani Olmo me parece uno de los jugadores más diferenciales del mundo. En espacios reducidos me parece... salvando las diferencias, ¿no? El Correa del Atleti. ¿Y quién crees tú que va a jugar esa media punta, y quién crees que puede hacer más daño a ese sistema defensivo? Esa espalda de medio centro también, ¿no? Que va a apostar Simeone, sí. Sufrimos mucho la vida. Claro, yo creo que si los dos centrales son tanto Lenglet como Jiménez, que son dos jugadores que prefieren proteger el área, que prefieren estar en esas zonas, por eso, claro, y ahí Lenormand yo creo que es más agresivo saltando, pero es verdad que Olmo, si el fútbol se jugase en esos espacios de medio metro, sería uno de los 3 mejores jugadores del mundo, por ese control orientado que él tiene, esa habilidad además para cargar el disparo, incluso cuando parece que no tiene todavía el cuerpo preparado para ello, como vimos el día de Las Palmas. Y bueno, yo creo que Flick está midiendo muy bien los tiempos con él para que llegue sano al tramo final de temporada, porque es un jugador que ha tenido problemas importantes de lesiones, pero ya ha dicho, ¿no? En rueda de prensa dijo Hansi Flick que estaba ya para ser titular, para jugar los 90 minutos. Veremos si lo hace hoy ante el Atlético de Madrid, lo hace este fin de semana ante la Real Sociedad. Yo creo que después del partido que hizo, me espero también al bueno de Dani Olmo, aunque es verdad que Gavi no jugó ningún minuto, ¿no? Y Gavi sabemos que también en partidos grandes suele dar un gran nivel, y es extraño, ¿no?, que se quede fuera del 11. Estaba yo por aquí colocando las chapitas, que estoy aquí yo como un niño pequeño aquí, ¿no? Con las chapas. Y te quería preguntar, Albert, esta situación que se verá a lo largo del partido en muchas ocasiones, ¿no? Cuando tengáis el balón ahí por dentro.
¿está siendo el Barça tan agresivo tirando la línea como lo era cuando nos cruzamos en la otra ocasión? Que yo creo que todo seguidor de Atlético de Madrid hablaba siempre muy mucho de Juliano, ojo, que tiene que tirar por allí a la espalda de Valde, que además es el que da la profundidad por izquierda, Rafinha se mete por dentro. ¿Está siendo Hansi Flick tan agresivo, digamos, volcando la línea defensiva a campo rival? ¿O crees que ha ajustado un poquito por ahí y de ahí a lo mejor un Barça más estable? Porque a mí desde fuera, sin ver todos los días al Barça, me da la sensación de que no se repite tanto ese problema de los primeros partidos en los que parecía que era como un todo o nada. Pues yo te voy a decir que creo que el Barça sigue con la misma propuesta. Sí. De hecho, creo que cuando regresó Araujo al 11 se notó que no estaba aclimatado a ese tipo de juego y sufrió bastante. Para mí que el tema del Atlético de Madrid es quién es el primer pasador, si van a tener el tiempo, porque yo creo que el partido de Liga se vio que el Atlético cuando recuperaba el balón estaba demasiado atrás, le costaba tener esos primeros 2-3 pases de seguridad. Sí. Para a partir de ahí conectar con Griezmann, que para mí es la pieza, ¿no?, que te puede permitir girar y poner a correr a los jugadores de banda. De hecho, al Barça lo que más daño le está haciendo es cuando el rival, sobre todo con los futbolistas más abiertos y con los de segunda línea, busca cargar a través de balones más verticales que no frontales, porque ahí es más fácil para defender a través de los centrales, pero cuando le hacen daño es porque los laterales del Barça saltan normalmente a presionar al lateral rival, ese salto ahí queda un espacio enorme, y aquí yo creo que sobre todo Juliano es un jugador muy potente que puede aprovecharlo, pero repito, creo que el problema del Atlético va a ser sobre todo que los centrales puedan tener ese punto de calma, que por eso yo creo que ahí Lenglet es el jugador más indicado, sí. Y sobre todo Barrios, que me pareció que fue para mí el mejor jugador del partido de Atlético de Madrid en ese partido de Liga, estuvo muy bien bajo presión. Vimos, por ejemplo, el día del Bernabéu que sufrió un pelín más. Si no está acertado, quizás ahí el Atlético de Madrid va a tener más dificultades, ¿no? Y vamos a ver la versión de Griezmann, que es verdad que yo creo que para que el Atlético haga un buen partido necesita al mejor Griezmann en estos contextos. Me parece muy interesante eso que decías de Griezmann, porque es algo que siempre hemos hablado por aquí en Atlético Stats, Alex y yo en específico, sobre el por qué juega Griezmann este tipo de partidos, ¿no? Y siempre hemos destacado precisamente eso que dices, ¿no? Esos inicios tras recuperación, esos primeros 3 pases que son claves para no ahogar a tu propio equipo, ¿no? Con pérdidas, y además luego el Barça que te castiga mucho también cada vez que roba. Alex, ¿dónde crees que está la clave para poder salir como no salimos, por ejemplo, en la primera parte, los primeros 60 minutos en Montjuic? ¿Qué crees que tenemos que hacer de diferente? Y lógicamente yo creo que Griezmann, que habrá mucha gente que nos esté viendo y esté diciendo, oye, pues yo creo que Griezmann a lo mejor no está para jugar este partido, creo que juega precisamente solo por y para eso, para lo que decía Albert, ¿no? De darle un poquito de giro a la situación, sobre todo a la hora de transitar y esos primeros pases que son claves. Sí, yo creo que un ejemplo claro y conciso puede ser la primera parte en el Bernabéu. Al final, escenario parecido, rival que presupones que te va a ir a buscar y que cuando recuperes el balón vas a tener una presión alta asfixiante, y creo que en el Bernabéu Griezmann, que luego en la segunda parte quizás se diluyó, sí tuvo esa incidencia, ¿no?, en poner de cara a Lenglet, a Galán, en girar y conectar con los mediocentros, y yo creo que eso es la clave contra el Barça, que ese central con pie que presuponemos que puede ser Lenglet, ese a segunda altura que puede ser Barrios, y encontrar en la cara a Griezmann para que luego el propio Barrios o incluso de Polo Lenglet pongan a correr a Julián, a Juliano, a Llorente, creo que es la manera de intentar hacer daño al Barça, que al final por su estilo se expone mucho a que si esos 2-3 primeros pases son buenos, que el rival pueda tener una ocasión clara al contraataque. Yo no sé, Albert, tú te pongo ahí datitos de los últimos 4 meses desde el naufragio de Atlético de Madrid en el campo del Betis. ¿Qué es lo que más temes, ¿no?, de este Atlético? Que, oye, parecía que, o podría parecer que se había caído un poquito, el Bache, Leganés, Villarreal, lo del Celta, pero joder, ve los números, más 45 en diferencia de goles, solo una derrota, la de Leganés, y cómo fue aquella derrota, seguramente uno de los partidos en los que más mereció el Atlético de Madrid. Desde Barcelona, ¿qué es lo que más se teme de este Atlético? Yo te voy a decir que creo, no sé si estáis de acuerdo o no conmigo, que el Atlético quizás no ha tenido los tramos de juego brillante la pasada temporada que alcanzó en algunos momentos, pero que ha sido un equipo realmente para mí que ha encontrado esa competitividad. Yo creo que ya desde el día del PSG fuera, donde el Atlético hace un partido que podría haber salido goleado, y ahí encuentra, diríamos, un poco el ABC del Simeone inicial, ¿no?, de saber competir, de saber estar, de saber respirar en los partidos, y a partir de ahí el Atlético va confiando, diría un poco en esa tabla que se ha encontrado en el medio del mar, y va surfeando las distintas olas. Yo creo que es un equipo competitivo, es un equipo sobre todo que no le pierde nunca la cara al partido, que tiene una profundidad de plantilla muy interesante. De hecho, al final el gol que hace el Atlético para ganar el partido en Montjuic lo asiste Nahuel, que sale desde el banquillo, lo marca Sorloth, otro cambio.
con los jugadores que pueda tener, y que es un equipo físicamente que está muy bien. Yo creo que eso también para partidos largos, ¿no? Es muy importante, jugadores que te pueden estirar mucho en ese sentido, que te van a dar mucha profundidad, futbolistas luego que también te pueden ganar duelos y diríamos ensuciar un poco más las jugadas. Es un equipo completo. Y ya digo, para mí hay dos jugadores, sobre todo que son tanto Barrios en esa base de la jugada, luego yo creo que también Julián, que al final ha ido de menos a más la temporada y que ahora mismo pues es un futbolista que, si lo dejas pensar, tiene jugadas de crack, ¿no?, en la frontal del área para girarse, y ese dinamismo que él pueda ofrecer, ahí el Barça deberá controlarlo. Va a ser muy difícil, y además teniendo en cuenta que es un partido de ida y vuelta, ¿no? Quiero ver cómo lo plantea también Hansi Flick, porque hemos visto que es muy kamikaze en sus planteamientos. Sabemos cómo es Simeone de sobras contra el Barça, pero tengo ganas de ver también un poco si Su Flick primera ahí, eliminatoria. claro, si primera eliminatoria. Entonces vamos a ver, porque ya está la Champions también para el Atlético de Madrid, entonces va a servir todo un poco de prueba para ver qué va pasando. Mira, respecto a Julián, si me permites, Albert, te quería hacer un apunte. Por cómo defiende el Barça y por las características de Julián, ¿dónde crees tú que os podría hacer más daño? Siendo la referencia, que quizás es más fácil caer en esa trampa del fuera de juego, o jugar desde segunda línea, quizás caído a izquierda, que es una zona que le gusta a Julián, que es, al final, si tú lo ves desde atrás, es más fácil no caer en esa trampa, ¿no?, que intenta el Barça con la línea del fuera de juego tan alta. Sí, yo te diría que creo que hay dos opciones de jugar al Barça. La primera es la con la referencia, que sería más para mí un perfil Sorloth, que es buscar ese duelo directo para ganar segundas jugadas, ya que el Barça vacía esa zona y si la ganas puedes aprovechar esos espacios. Y la otra yo creo que es dejar sin referencias, ¿no?, precisamente esa zona, para que los centrales en sus saltos tengan más dificultades, aprovechando, como decía antes, que los laterales del Barça son muy agresivos en esa presión y que por lo tanto ahí muchas veces no defienden a nadie, y aprovechar eso para que Julián, que como comentáis muy bien, pues yo creo que en esa banda izquierda tirado ahí lo ha hecho de maravilla, tanto en el Manchester City, en sus inicios en Argentina. Es un jugador que puede aprovechar y tiene esa velocidad para poder castigar, y ahí yo creo que es donde más daño le puede hacer, sobre todo que sea ese futbolista que mezcle zonas, que mezcle alturas, porque si hablábamos de Griezmann, yo creo que también Julián tiene una gran capacidad para retener el balón y dar sentido al juego desde la punta del ataque, no tanto como esa referencia, pero yo creo que ahí Sorloth para mí es difícil que se meta, quizás por que lo veo un jugador más frío, no un jugador que quizás en esos partidos que esté mucho rato sin participar, si puede venir un pelín más abajo, y yo lo veo como un gran revulsivo. De hecho, ya lo demostró en el partido de Liga. Sí, totalmente. Yo estaba pensando mientras te oía, a ver, el seguidor medio del Fútbol Club Barcelona, ¿qué crees que temería más? ¿Ver a Julián tirado en banda y a Sorloth arriba? ¿Ver a Julián como primera línea de ataque del Atlético de Madrid? ¿Julián más Griezmann? ¿Sorloth más Julián? ¿Qué crees que puede hacer más daño al Barça? Yo imagino que ese Griezmann un poco más de enganche, porque al final lo que más daño le hace al Barça, y yo creo que también el aficionado lo ve, es cuando el equipo rival acumula esos primeros 5 o 10 pases para respirar, ¿no? Porque ahí el Barça yo creo que es un equipo que está preparado para la pérdida, pero muchas veces con Flick, para mí el gran problema ha sido que si le logras girar, tiene pocas referencias por detrás para defender estas jugadas y puede sufrir más, ¿no? Y el Atlético yo creo que necesita alargar posesiones, porque lo vemos en Montjuic, le costó, y al final estuvo a punto de lograr ese partido. En el Bernabéu, como señalaba, y sí que tuvo más paciencia en el primer tiempo para poder encontrar esos pases, y ahí Julián yo creo que moviéndose en esa zona que comentabais ahora, más tirado hacia un costado, le puede hacer mucho daño, ¿no? Vaciándola para que puedan aparecer jugadores dentro, porque el Atlético yo creo que necesita reconocerse también con balón. Yo creo que Simeone eso va a insistir respecto al partido de ida, porque todos imaginamos el guión defensivo, pero evidentemente tienes que mezclarlo con otras cosas, porque si no se te puede hacer muy largo también. Tú, Albert, estábamos hablando antes de que era la primera eliminatoria de Hansi Flick, que no sabíamos cómo iba a responder el técnico, ¿no? Culé, a la hora de plantear el partido, si iba a ser tan atrevido, si iba a ser tan kamikaze en ocasiones, ¿no? ¿Cómo ves a esta plantilla? Pues es una plantilla muy joven, luego está Lewandowski, Íñigo Martínez y tal, pero ¿cómo ves al Barça mentalmente en el juego psicológico, donde creo que el Atlético de Madrid no cabe duda de que es un equipo que si hay sangre la va a oler y va a ir a por ella? ¿Cómo ves tú al Barça? ¿Lo ves un equipo un poco tierno a lo mejor, o crees que el descaro de la juventud te hace ser igual de competitivo en estas situaciones que, oye, son unas semifinales de una Copa del Rey ante el Atlético de Madrid? Lo tiene todo. Sí, yo creo que es un equipo que al final por edad es evidente que es muy joven, pero también las experiencias de los futbolistas, es decir, hablábamos antes de Pedri, ya tiene muchos partidos a su espalda, tiene partidos importantes. Lamine Yamal viene a jugar la Eurocopa, ya es un jugador que tampoco le pesa el escenario, igual que Cubarsí, y luego yo creo que ha demostrado a lo largo de la temporada que en estos partidos, digamos, importantes, tanto en Liga como en Champions, la Supercopa también ante el Real Madrid, ser capaz de levantarse de los golpes, de sobreponerse a malos momentos del partido y de tener una mentalidad, yo creo, muy enfocada a lo que
cuál era el plan de partido, dónde están las virtudes del equipo, dónde están las deficiencias del rival y atacarlas, ¿no? Sobre todo para mí ahí Rafinha marca mucho la diferencia, detectando muy bien esas zonas que el rival no está defendiendo bien. Yo creo que también hay en ese sentido jugadores como Marc Casado tras la pérdida son muy agresivos para también hacer notar un poco cuál es el ritmo al que se tiene que jugar. Y para mí hay un punto que respecto al partido de Liga, que es el nivel de Balde, que para mí Balde estaba ahí quizás en un momento de bache, y ahora yo creo que el 2025 está siendo buenísimo de él, y es otro elemento que puede hacerle daño al Atlético de Madrid, porque sabemos que es un equipo que defiende muy estrecho y que si ahí te descuidas con esas conducciones también puede hacer daño para, yo creo que un poco desordenar la estructura del Atlético de Madrid. Es interesante lo que decías de Balde, porque yo recuerdo en aquella altura, Alex, que siempre que analizábamos el Barça lo veíamos como el claro punto a atacar, ¿no? Sobre todo la espalda con Juliano, que llegaba Juliano en un momento increíble, ahora mucho más estabilizado en el 11. ¿Cuál dirías que es el punto débil ahora mismo del Barça por el que el Atleti tendría que intentar rascar un poquito? No sé, no lo termino yo de ver, quizás, no lo sé. La portería, ¿cómo está ahora el tema Iñaki Peña, Szczesny? El debate de la portería, yo creo que ahí con Szczesny me parece que al principio generó bastante sorpresa, pero para mí es un debate que yo creo que el portero polaco ha zanjado con bastante buen rendimiento. De hecho, el Barça no ha perdido ningún partido todavía. Es verdad que sus inicios fueron muy malos, vimos esos errores flagrantes ante el Real Madrid y el Benfica, saliendo, ¿no? Porque al final es un portero que estaba retirado, que es lento de movimientos, pero yo creo que la mejoría, sobre todo en dos aspectos, para mí el dominio del área, bloqueando disparos, la confianza que está transmitiendo, y luego el juego de pies, que puede parecer algo extraño, ¿no? Porque Iñaki es un portero de la Masía, pero es verdad que para mí se quitaba el balón de encima, no buscaba esos pases para dar tiempo, buscaba siempre la opción más sencilla, y ante presiones altas yo creo que facilitaba el trabajo al rival, y ahí Szczesny está mostrando mucha personalidad, y eso yo creo que el Barça ha ganado. Evidentemente, ahí en la portería, el Atlético con Oblak, que fue para mí pues uno de los otros, si hablaba de Barrios, yo creo que Oblak fue el otro gran jugador de Cuidado que se espera que juegue Juan Musso, ¿eh? Es verdad, Juan Musso, ¿no? Decía Simeone que el portero, pues ahí, claro. Sí, pues ahí confianza plena, desde este lado, la verdad. Plena. Me sorprende mucho. Nunca nos había pasado, ¿no? Que no estuviera Oblak y que no sintieras ese frío, ¿no? De no estar el esloveno. Pero ya te digo, desde aquí la comunidad atlética, confianza en el argentino. Eso está muy bien, porque ahí yo creo que también demuestra mensaje de equipo, ¿no? De Simeone, porque Oblak al final hablamos de uno de los grandes líderes del Atlético de Madrid. Pero creo que para lo que es el modelo de juego, el Barça ahí ha encontrado un portero que, sin ser perfecto, para mí sí mejora lo que ya había. Y luego lo que decís, yo creo que ahí a lo mejor Llorente podría ir también, meterse más por dentro para aprovechar su zancada y buscar esos desmarques, ¿no? Un Llorente más vintage de hace 3-4 años, cuando jugaba más en zonas interiores, porque como bien decíais, pues el gol de Saúl, el gol del Celta con Ilaix también cargando esa zona. Bueno, son jugadores de ese perfil más potente que pueden hacerle daño al Barça, y sería interesante a lo mejor poder verlo por parte de Simeone. Bueno, pues vamos a ver si nos sorprende con algo Simeone. Yo la verdad estoy bastante perdido en cuanto al 11 que puede poner en liza Diego Pablo Simeone. Este fue el último que puso en Valencia. Lógicamente la vuelta de Pablo Barrios, la salida de Lenormand, Jiménez que rotó. Yo creo que puede haber cambios. A ver ese Samulino Gallagher. No lo sé, yo estoy muy perdido en cuanto a lo que va a buscar en cuanto a Gallagher, porque es un partido contra Lamine hecho para él, ¿no? Pero es que está apostando mucho por Samulino. Albert, la última. ¿Qué partido te esperas y qué pronostica tu cabeza de analista? Ay, buena pregunta, ¿eh? Ahí los pronósticos. Yo creo que me espero un partido parecido a lo que vimos en Liga, es decir, en cuanto a planteamiento de los dos equipos, más allá de las variaciones que pueda haber a nivel de nombres. No me espero que el Atlético haga algo diferente, y que el Barça yo creo que va a intentar salir con la misma intensidad, pero sí creo que, sobre todo creo que el Barça iba a tener que, o va a necesitar ese punto más de calma de cara a la definición. Lo vimos que estaba muy errático y vimos a veces demasiada precipitación en algunos momentos. Creo que va a tener que medir mejor esto. Yo no sé si va a poder jugar al nivel al que jugó en el partido de Liga, porque realmente tuvo tramos, sobre todo el primer tiempo, de un fútbol buenísimo con el 1-0, y yo creo que el Atlético de Madrid va a tomar nota de lo que pasó, más allá de la victoria, porque Simeone es un entrenador muy listo y sabe que es difícil, ¿no?, volver a ganar en el campo del Barça si no tienes un poco más de balón, si no tienes un poco más de oxígeno. Y ahí la decisión que hablabais, ¿no?, de Gallagher, quizás más defensivo para transitar, o Samuel Lino más desborde, va a marcar un poco qué es lo que busca en ese partido, porque sabemos que es un entrenador que plantea, ¿no?, siempre esas eliminatorias largas, y más teniendo en cuenta lo que se le viene al Atlético en el calendario, que es dificilísimo. Alex, tú en clave Atleti, ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas por parte del Cholo? ¿Es el Lino Gallagher? Y sobre todo, en cuanto a propuesta.
Yo espero que se decante por Lino. Hemos hablado muchas veces de este tema. Creo que Sí. cuando no juega Lino, inconscientemente mandas un mensaje al Para equipo atrás. de priorizar en exceso la defensa. Creo que Lino es una salida al ataque fácil, es fácil encontrarle y creo que eso te da un aire que en partido grande puede ser decisivo. Me espero a Lino. Mi principal duda es por quién va a apostar para ese contra Lamine. Quizás Reinildo es un perfil más excelente para este partido por ser un especialista defensivo, y coincido con Albert en que creo que el Atleti no puede guiarse respecto al partido de Liga en ese tener poco balón. O sea, creo que, No. habría mucho riesgo en calcar, ¿no?, el partido de Liga, porque creo que es difícil que vuelva a darse tal cual fue. Y creo que el espejo es el Bernabéu. Creo que la primera parte en el Bernabéu, en el último partido de Liga, y cómo el Atleti sí fue capaz de aguantar el balón y tener ocasiones en transición, creo que es el ejemplo de lo que deberíamos plantear hoy contra el Fútbol Club Para mí Barcelona. sería el ejemplo, estoy de acuerdo, Alex, pero hasta la zona de 3 cuartos. Porque en el Bernabéu a mí Bueno, sí, me faltó cierto. colmillo, ¿no? Me faltó esa chispita final que yo creo que es con la que acaba haciendo años, ¿no? Los Giuliano, Julián, ¿no? Bien, Samulino, ¿no? bien. Llegaba, pero el último pase. Pero bueno, Albert, te has escapado la primera, pero la segunda no. Porra, que aquí siempre hacemos porra. ¿Qué crees que pasa? No pasa nada, tú puedes decir lo que quieras, nadie te va... Bueno, por comentarios la gente a veces es un poco chula. El comentario va a caer, sí, va a Sí, caer. sí. Mira, tengo que decir que yo veo, voy a decir un 2-1 para el Barça. Veo un partido de Vale. goles de los dos, pero veo una ligera ventaja para el ¿Todo lo Barça. que sea ganar lo valoras como un buen resultado o crees que un 2-1 Metropolitano, la vuelta, Encerrona, lo calificarías como un... Bueno, o te Yo valdría? creo- Depende de cómo vaya el partido. Yo creo que Ya. si el partido del Barça pues, no es bueno para mí ganar al Atlético de Madrid, ¿no? Lo que significa pues, ganar a un equipo como el Atlético ya es positivo para este Barça, pero evidentemente si el partido del Barça es bueno como lo fue en la ida, yo creo que ahí en Liga, yo creo que ahí el resultado debe capitalizar un poco más de ventaja porque el Wanda Metropolitano ya sabemos que es un estadio dificilísimo y probablemente el Barça vaya a llegar también, vamos a ver en qué situación, ¿no? Porque la Liga estará abierta, la Champions veremos si se clasifica, queda mucho todavía, pueden pasar muchas cosas a nivel de onces también para la vuelta. Alex, porra. 1-1. Me has Que se quitado, decida Metropolitano. Hombre, yo creo que para Atlético de Madrid un empate sería un muy buen Hombre, resultado, sí, sí. creo. No creo que vaya a buscarlo de primeras, aunque luego creo que el partido te puede llevar a parecer que lo estás buscando o incluso a acabar buscándolo. Pero creo que un 1-1 estaría bien. 0-0, ¿no? Un partido aburrido. Cuanto menos cosas pasen, mejor. Así que bueno, Albert, ha sido un placer, de verdad. Otro día ya charlaremos ahí con un poquito más de tiempo, a ver todo lo que hemos comentado que acaba pasando y bueno, que se vea un buen partido de fútbol. Y te iba a decir que gane el mejor, pero bueno, para nosotros que gane Atleti y para ti que gane el Barça. Así que nada, tío, un placer. Un placer, gracias por invitarme y nada, espero que la próxima vez sea ya para hablar de a lo mejor una posible final de Champions en un tiempo. Me acabas de poner los pelos de punta, Albert. Y a mí. Nos vemos en un mesecito o así. Aquí estaremos. Aquí Chao, estaremos. chicos, gracias. 19-19. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes el trabajo que tiene y todo el contenido que os vamos a traer? En la caja de comentarios tenéis un link para apoyar un poquito el proyecto. Échale un ojo. Si te interesa, pues oye,